En noviembre de 2017 se puso en marcha en Alcobendas el Pacto Social por el fin de la violencia contra la mujer de este municipio, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento. Hoy hemos querido conversar con la coordinadora de la Casa de la Mujer, Adoración Orpez, que también, por otro lado, es coordinadora de las actividades que durante este tiempo se han puesto en marcha. ¿Qué valoración hacéis de las actividades del pacto puestas en marcha desde hace un año por el Ayuntamiento de Alcobendas? Pues sí, efectivamente, hace justo un año que se aprobó en el Pleno Municipal la puesta en marcha del Pacto por el fin de la violencia contra la mujer, y en este año hemos realizado y puesto en funcionamiento todas las acciones, la bolsa de acciones que se habían acordado, y una valoración bastante positiva, porque por ejemplo tenemos ya 206 adhesiones, que tenemos que decir que las adhesiones, y aprovecho para recordarlo, las adhesiones pueden ser individuales y también colectivas. De las 206 adhesiones, por ejemplo, tenemos 161 individuales y 45 colectivas. Cuando digo individuales me refiero a vecinos y vecinas de Alcobendas que han decidido comprometerse y adherirse con este pacto contra la violencia, por el fin de la violencia contra la mujer. Pero también hay 45 adhesiones de organismos públicos, empresas, asociaciones que han decidido también poner su granito de arena en la lucha contra la violencia. Por ejemplo, dentro de estas 45 adhesiones colectivas tenemos desde departamentos municipales hasta otras organizaciones como por ejemplo Cruz Roja, el Centro de Atención a Refugiados y Refugiadas de Alcobendas, algunas fundaciones como FDI o muchísimas empresas o asociaciones sobre todo del ámbito de cultura, de mujer, de inmigración, de personas con discapacidad, de salud. De las empresas que decía antes tenemos bastantes adhesiones, pero por ejemplo de las empresas es el colectivo que más nos gustaría reforzar. Hay algunas empresas que se han comprometido, como por ejemplo Doctor Animal, Amauta, Empieza Consultora, y muchas de nuestras empresas que también están adheridas a otros proyectos del área de la concejalía, como Alcobendas Concilia o Empresas por la Igualdad, pero todavía me aprovecho para recordar a todas las empresas que colaboran con nosotras en otros proyectos como emprendimiento femenino o lo que digo, conciliación y brecha salarial, para recordarles que se pueden adherir a este pacto, porque además esto intentamos que sea una relación bidireccional. Ellos nos prestan su apoyo adhiriéndose al pacto y nosotros a cambio podemos hacer muchas acciones, como por ejemplo formativas con las empresas, tanto con su plantilla dentro de las empresas como con su propio, incluso hay grandes empresas con las que hemos hecho actuaciones de sensibilización, como teatros en el día que aprovechan para hacer un día de la familia dentro de la empresa, o simplemente teatros de sensibilización en la plantilla también, o talleres, o cuentacuentos, es decir, que también a cambio de la adhesión al pacto se pueden realizar muchas acciones y actuaciones que tienen que ver con la lucha contra la violencia. Adoración, una parte importante de este pacto es el mensaje que se quiere transmitir a esas personas, esos hombres que practican la violencia de género, cómo se muestra desde el pacto y desde el ayuntamiento esa acción de rechazo, de romper el silencio. Sí, hay una acción importantísima en el pacto que es la de mostrar el rechazo y la repulsa a todo acto violento contra la mujer. A hombres y mujeres queremos expresarse esta acción, ¿no? Como actuaciones concretas, fundamentalmente hay una que a partir de la aprobación en el Pleno del año pasado del Pacto por el fin de la violencia contra la mujer, se aprobó que siempre que hubiera un asesinato de una mujer o de alguna víctima de violencia de género, que recuerdo que también los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia son también víctimas de violencia, como digo, cuando haya un asesinato, se haga un minuto de silencio dentro del Pleno Municipal. Tristemente esto es prácticamente todos los meses del año. Se está respetando y es una de las expresiones de rechazo que se hacen, que municipalmente se hacen, ¿no? Pero también hay otras, como por ejemplo, alrededor de la campaña del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, pues se hace una manifestación o una concentración de la plantilla del ayuntamiento, en la puerta del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, y también con la población de Alcobendas que se quiere acercar, y se lee un manifiesto en contra de la violencia machista, ¿no?
Y después, claro, expresarse en contra de la violencia o en contra de los micromachismos o de las actitudes machistas, pues es difícil porque no es fácil demostrar que alguien está expresando este rechazo, ¿no? Pero sí podemos decir que dentro de las personas que se han adherido al pacto por el fin de la violencia es la acción que mayoritariamente se ha elegido. Es decir, la mayoría de la población de Alcobendas que se ha adherido al pacto se ha comprometido a expresar este rechazo en contra de la violencia y también de los micromachismos o con cualquier sutileza que exprese un comportamiento en contra de las mujeres, ¿no? Otra de las partes fundamentales de este pacto social es la labor de formación, de sensibilización y de prevención de esa violencia de género. Además se hace en diferentes ámbitos. Hablemos, por ejemplo, del ámbito educativo. ¿Qué actividades se han hecho en este ámbito durante este año? Sí, para el área de promoción de la igualdad es fundamental empezar en las edades más tempranas a hacer prevención, sensibilización en materia tanto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como de prevención de violencia de género o machista. Entonces, con esta finalidad, el Ayuntamiento de Alcobendas realiza, pues por ejemplo, este año se han hecho 180 talleres dirigidos al ámbito, o sea, tanto en primaria como en secundaria. No solamente, quiero destacar que no solamente es al alumnado, sino que dentro de esta formación que se hace y esta sensibilización también se incluye al profesorado y a las AMPAs, por eso es ámbito educativo en general, y que lo que pretende fundamentalmente pues se adecúa un poco a las edades. En el caso, por ejemplo, de la primaria, de las etapas de primaria, son talleres más dirigidos hacia el buen trato, hacia la resolución de conflictos, porque son edades en las que todavía no han aparecido mucho las relaciones afectivas o amorosas. Y después en las etapas de secundaria se trabaja fundamentalmente la desmitificación del amor romántico o las relaciones igualitarias y que aprendan ellos mismos y ellas mismas a reconocer las relaciones tóxicas que existen, ¿no? Pues en este sentido, por ejemplo, hemos ofertado pues muchísimos talleres. Por ejemplo, pues son bastante conocidos ya ni Romeos ni Julietas, San Valentín no existe, o por ejemplo el Únete al buen trato, ¿no? Que son algunos de los que hemos presentado en los colegios. Han participado prácticamente todos los colegios e institutos, tanto públicos como concertados y privados del municipio. Y en estas actividades incluso ha surgido, pues por ejemplo, un rap, ¿no?, contra la violencia de género por parte de un grupo de chicos de Alcobendas. Efectivamente, hay un grupo de chicos y chicas que pertenecen a los colegios y a los institutos de Alcobendas y también a un proyecto municipal que es el proyecto Acuario de adolescentes, y que después de recibir la formación en talleres de igualdad y de prevención de violencia decidieron, fueron muy valientes y decidieron hacer un rap en contra de la violencia machista y colaboraron con nosotros, pues aparte de que ha estado en todas las redes y en YouTube, también en las jornadas que se hacen con los institutos y los colegios en la campaña de noviembre del Ponfin, y subieron al escenario y lo cantaron también. Y en este año, ¿cuáles son las actividades que se han hecho de formación, sensibilización en el ámbito dirigido a profesionales? Sí, es una preocupación también del área de promoción y del pacto estar formados todos los profesionales que pueden intervenir en un momento dado con víctimas directas, de forma directa o indirecta, con víctimas de violencia de género, y no solo, sino también en la parte de sensibilización a la infancia, a los jóvenes, etcétera. Es decir, lo que intentamos es llevar de manera transversal la perspectiva de género a todos los departamentos municipales. De hecho, participan en las mesas, lo que llamamos mesas temáticas técnicas. Están participando profesionales de todos los servicios municipales, y no solamente de estos servicios municipales, de este ayuntamiento, sino también de otras organizaciones públicas, como por ejemplo pues los juzgados, la educación pública, la salud pública, algunas asociaciones, más bien ONGs como Cruz Roja, el Centro de Atención a Refugiados, por ejemplo. Y entonces lo que hacemos es formación, son unas mesas temáticas que conllevan siempre una parte formativa en la que se abordan aspectos relacionados con los roles de género, con los micromachismos, con el lenguaje inclusivo, la utilización del lenguaje inclusivo, y después se llevan a la práctica, intentamos que se lleven a la práctica y que puedan, lo que llamamos nosotras, mensajeros de la igualdad, que estas personas puedan ser quienes llevan después a sus servicios, a sus departamentos, a sus instituciones, lo aprendido, y podamos hacer una sinergia y aumentar el conocimiento y la perspectiva de género. ¿En qué consisten las actividades que se han impulsado a través del pacto
dirigidas a la población en general alcobendense para bueno, pues hacer esa actividad de prevención, de sensibilización. Sí, el pacto también conlleva unas mesas, igual que he comentado antes, temáticas técnicas, lleva unas mesas de diálogo con la población de Alcobendas. En realidad, lo que pretendemos desde el pacto con la ciudadanía es que la ciudadanía nos pida en qué considera que debe ser formado o en qué se debe profundizar para luchar contra la violencia machista, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos desarrollado 3 mesas de diálogo y como las acciones más solicitadas tenían que ver con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, pues se han hecho formaciones tipo taller sobre el buen uso del lenguaje inclusivo, que se llamaba en concreto pues lo que no se nombra no existe. Algunas también otra acción del pacto muy solicitada era incluir a los hombres en la lucha por la erradicación de la violencia machista. Entonces hemos tenido una actuación también que se llamaba Nuevas Masculinidades, Hombres Buenos, dirigida solamente a hombres igualitarios que también quieren poner en práctica lo aprendido en cuanto a la igualdad. Y alguna otra también para conocer un poco y reconocer qué son los micromachismos, que son estas sutiles expresiones machistas que a veces no somos conscientes y que todas y todos hacemos. Dentro del pacto es importante la sensibilización, pero os habéis preocupado dentro de la gente que organiza el programa de buscar actividades que no sean la típica conferencia, charla, que a lo mejor puede ser un poco árida, ¿no? Sí, porque efectivamente el pacto busca la participación de toda la población de Alcobendas y claro, no todo el mundo puede comprometerse con talleres, con formación o con actividades más serias. Entonces hemos intentado que la sensibilización llegue a todas las edades y a todos los ámbitos. Y de esta manera, por ejemplo, hemos presentado obras de teatro dirigidas a adultas, por ejemplo a personas adultas, pero también hemos hecho obras de teatro para juventud o incluso cuentacuentos, obras de teatro para primaria y también incluso en edades muy tempranas, por ejemplo en las escuelas infantiles que van con sus papás y sus mamás, por ejemplo en cultura en familia, se ha hecho actividades como risoterapia, también en familia, o todas de rosa, que son actividades también que intentan también sensibilizar sobre los estereotipos de género, romper con esos estereotipos y con los roles que hay de una manera más amable también y más divertida, ¿no? Para que puedan otros colectivos también. Otra de las labores, otro de los objetivos del pacto social es promocionar la igualdad dirigido sobre todo a empresas, a entidades. ¿Cómo lo organizáis? Sí, siempre decimos, ¿no?, que la violencia es la máxima expresión de la desigualdad. Entonces, para poder erradicar la violencia es necesario promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y esto se tiene que hacer en todos los ámbitos también, no solamente educativo, sino en el laboral, y por eso la importancia de las empresas. Entonces, pero también en la vida cotidiana, ¿no?, un poco promocionar la igualdad en el día a día. Y bueno, nuestro interés fundamental es hacer acciones, muchas de ellas al ámbito empresarial o al ámbito laboral. Por ejemplo, hace ya 6 ediciones que estamos haciendo Alcobendas Concilia y empresas comprometidas por la igualdad salarial, y este año les hemos pedido a las empresas que además que se adhieran a este pacto, ¿no? De hecho, una de las iniciativas también de este año es la guía por la igualdad salarial, que la hemos editado y la hemos desarrollado, informando sobre todo a las empresas de los beneficios que significan la conciliación y la igualdad salarial, es decir, y también en la erradicación de la lucha por la brecha salarial, y también haciendo un decálogo de actuaciones que se pueden hacer para mejorar los planes de igualdad de oportunidades dentro de las empresas. Hacemos otras acciones. El Ayuntamiento también, por ejemplo, está liderando una acción para la utilización del currículum ciego, por ejemplo, en el Departamento de Empleo, que las contrataciones del Ayuntamiento sean siempre con currículum ciego, y también un poco es una manera de dar ejemplo para que otras empresas utilicen también el currículum ciego dentro de sus contrataciones, de sus procesos de contratación. Este año, por ejemplo, dentro de las acciones de promoción de la igualdad, hemos desarrollado un proyecto nuevo, que es Atención Mujeres Emprendiendo, que pretende ayudar a las mujeres con talento que están queriendo emprender un negocio, ¿no? Y lo que se presta fundamentalmente es consultoría e información en cómo iniciar, cómo dar esos primeros pasos dentro de un negocio. Y resaltar que es muy importante para estas mujeres tener también una mentorización, que otras empresas puedan hacerles una tutoría para ir acompañándolas en el inicio de este proceso que ellas comienzan, ¿no?
Parte importante del pacto es la ayuda directa a las víctimas de violencia de género. ¿En qué consiste esta? Sí, por supuesto no podíamos olvidarnos de lo más importante, que es atender a las víctimas de violencia de género. En el Ayuntamiento ya existe un punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género, que está en la Casa de la Mujer, y en el que se encuentra el equipo especializado de psicólogas, trabajadora social, asesora jurídica y psicóloga infantil, que atiende en sus procesos de recuperación a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de violencia de género. Pero la recuperación de las víctimas tiene que ser integral, no es suficiente con una intervención psicológica o jurídica o un acompañamiento social, sino que necesitan también una incorporación al mundo laboral, una inserción en toda la sociedad. Entonces tenemos un proyecto que es un proyecto de orientación laboral e inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género, y también una prospección empresarial. Todas estas empresas amigas que ya nos han colaborado con nosotros en todos estos proyectos que he comentado con anterioridad, también dentro de su responsabilidad social corporativa están ayudándonos a insertar a mujeres en sus empresas. Y está funcionando bastante bien, porque las mujeres necesitan trabajar para poder seguir adelante. Después, municipalmente también hemos puesto un servicio de canguraje para que las mujeres puedan acudir a las sesiones grupales que tienen en este proyecto de inserción y orientación laboral, o incluso a las entrevistas de trabajo. Y tenemos canguraje, y hemos tenido también ayuda a domicilio, cuando ya, por ejemplo, tenían que iniciar sus puestos de trabajo hasta que han podido organizar un poco su vida cotidiana, ¿no? al incorporarse al empleo. Y otros proyectos dirigidos directamente a las mujeres, pues también hemos realizado algunos talleres, grupos de psicodefensa. No solamente es importante la defensa personal, en general es importante para las mujeres, pero hay algo más también, que es la psicodefensa, ¿no? Es un poco un trabajo más integral el que hacemos con las mujeres, ¿no? También tenéis coordinación con los centros de mayores, por lo que veo, con servicios de mayores. Sí, para nosotras es importantísimo estar coordinadas con otros servicios, que no solamente con mayores, pero es un ejemplo, por ejemplo, que hemos iniciado un procedimiento de coordinación para la derivación y la detección de mujeres mayores víctimas de violencia de género, que pueden a veces están muy invisibilizadas y casi olvidadas, ¿no? Entonces, esto pasa también por la formación. A través de todas esas acciones que hemos comentado al principio, formativas, estamos formando al personal tanto de los servicios de mayores, de los centros ocupacionales, de las residencias, de la teleasistencia, de la ayuda, también personal que asiste a personas con dependencia, formándolas para que puedan detectar las situaciones de violencia y derivárnoslas, porque es importante que lleguen a tiempo.